paradigma interpretativo o naturalista. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, diversos filósofos y humanistas críticos del positivismo proponen la singularidad de los objetos propios de las ciencias sociales y de la relación entre el sujeto y el objeto al interior de las mismas, como justificación para el desarrollo de propuestas epistemológicas y metodológicas alternativas al positivismo. Entre los autores se encuentran Dilthey, quien destaca que los objetos de las ciencias sociales no son externos ni ajenos al hombre, sino que es un medio donde éste se inserta, haciendo que él pueda observar su mundo histórico, social desde dentro. De esa singularidad relación entre el sujeto y el objeto, Dilthey deduce la singularidad metodológica de las ciencias sociales respecto a las ciencias físico-naturales. Ricker retoma las ideas de Dilthey y propone la explicación para las ciencias positivas y la comprensión para la ciencia interpretativa. Comprensión entendida como el paso por el cual se aprende lo psíquico a través de sus múltiples exteriorizaciones, que constituyen un mundo peculiar con una forma de realidad distinta a la natural. Weber, por su lado, se encargó de desarrollar los fundamentos y el estudio de la comprensión como método particular de las ciencias sociales. Para él, la comprensión consiste en entender las ciencias humanas mediante la captación o aprehensión subjetiva, empática de los motivos y los propósitos de los actores. Paradigma cualitativo y cuantitativo. Weber, uno de los mayores representantes de la metodología cualitativa, expresa que la astronomía se interesa por las relaciones cuantitativas porque es susceptible a mediciones exactas, pero a las ciencias sociales le concierne la tonalidad cualitativa de los procesos. El paradigma cuantitativo, propio de las ciencias naturales, el interés se centra en la búsqueda de nuevos conocimientos y sus generalizaciones, mientras que el paradigma cualitativo es apropiado para estudiar los fenómenos de carácter social, al tratar de comprender la realidad circundante en su carácter específico. Mediante ella se trata de develar por qué un fenómeno ha llegado a ser así y no de otro modo, de manera que focaliza su atención en la descripción de lo individual, lo distintivo, la existencia de realidades múltiples, lo particular del hecho que se estudia, sin la pretensión primaria de establecer regularidades ni el establecimiento de generalizaciones o leyes universales por la vía de generalizaciones abstractas a partir de datos estadísticos. Más bien, considera que los postulados de una teoría son válidos únicamente en un espacio y tiempo determinados. No es que la metodología cualitativa rehúse la elaboración de teorías, sino que al emplear una metodología cualitativa más que privilegiar la generación de teorías, se persigue transformar una realidad enmarcada y contextualizada. Contribuciones a la educación. El paradigma interpretativo ha significado una revolución importante en el campo de la educación, en el sentido que ha iniciado un proceso de ruptura entre la separación del investigador y el educador, generada por el anterior enfoque. De esta manera, aproxima más los resultados a la investigación de la realidad educativa. En definitiva, podemos distinguir 4 aportes desde esta perspectiva. A. Una mayor y mejor comprensión de la realidad educativa compleja. B. Impacto positivo en el desarrollo de prácticas educativas contextualizadas. C. Mejora de la conexión teoría-práctica. Y D. Acceso al imaginario simbólico como esquema de comprensión de una realidad educativa concreta. Entonces, se parte del supuesto de que las ciencias sociales, la acción de los individuos siempre está gobernada por las significaciones subjetivas, cuales no son observables y no pueden analizarse con métodos cualitativos, ya que se emplean a partir de una lógica hipotético-deductiva, mientras que los métodos cualitativos siguen una lógica inductiva que busca en la realidad natural de los objetos el significado que le otorga a los hechos investigados. Características según Patton. Investigación naturalista estudia las situaciones ubicándose en el mundo real tal y como se desenvuelve naturalmente. Hay una actitud no manipuladora, no obstructiva y abierta al cambio. Sin embargo, hay una ausencia de restricciones o resultados predeterminados.
Análisis inductivo, inmersión en los detalles, en las especificidades de los datos para descubrir las categorías, dimensiones e interrelaciones, comenzando por explorar con preguntas auténticamente abiertas en lugar de aprobar deductivamente hipótesis derivadas de la teoría. Perspectiva holística. El fenómeno estudiado como totalidad es apreciado en su carácter de sistema complejo, más que en la suma de sus partes. Se enfoca sobre las interdependencias complejas que no son reducidas a unas cuantas variables que indiquen relación discreta y linealmente de causa-efecto. Datos cualitativos. Descripción detallada, investigación en profundidad, anotaciones directas que captan las experiencias y perspectivas personales. Contacto o insight personal. El investigador tiene contacto directo con la gente o la situación estudiada. Sistemas dinámicos. Se presenta atención a los procesos, se acepta que el cambio es constante, sin importar si el foco de atención sea un individuo o una cultura entera. Orientación hacia el caso único. Cada caso es considerado como especial y único. El primer nivel de este análisis se realiza respetando los detalles individuales estudiados para seguir con un análisis transversal. Sensibilidad hacia el contexto. Ubica sus hallazgos en un contexto social, histórico y temporal, preguntándose por la posibilidad o significaciones de sus generalizaciones en el tiempo y en el espacio. Neutralidad empática. La objetividad absoluta es imposible, porque la subjetividad está presente en la credibilidad. Flexibilidad del diseño. Dispuesto a adaptar la investigación conforme se profundiza la comprensión o cambia la situación. Evita encerrarse en un diseño rígido que elimine su capacidad de responder a situaciones emergentes. El paradigma sociocrítico. Aparece en la segunda mitad del siglo XX. Uno de los pioneros fue el psicólogo social Carl Lewin. Este paradigma aparece como respuesta al paradigma positivista y al paradigma interpretativo, ya que plantea lo siguiente. La comunidad científica tiene un alejamiento frente a las dificultades que puede padecer el hombre y la sociedad. También existe la imposibilidad de encontrar soluciones y dar respuesta a los inconvenientes más importantes de la sociedad, y existe el desprecio por aceptar a personas que sean parte de la comunidad para encontrar solución a los problemas que los afecta directamente. Lewin también plantea que la investigación-acción, donde lo teórico y las transformaciones sociales pueden trabajar al mismo tiempo. En 1944-1953, esta propuesta fue aceptada por muchos círculos, pero a mediados de los 60, en el ámbito educativo lo acogió para el diseño curricular y en los 80 fue cuando este se posicionó definitivamente. Este paradigma tiene un pensamiento claro porque trata de mostrar la ideología actual teniendo como soporte que el conocimiento es la manera como el hombre puede llegar a ser libre. La investigación del paradigma sociocrítico se basa en las ciencias sociales, ya que el hombre, junto con las personas de su alrededor, es capaz de construir su entorno teniendo en cuenta tanto sus experiencias e ideas propias como las de los demás. Este paradigma tiene tres tipos de investigación: investigación-acción, la investigación colaborativa y la investigación participativa. Cada una de ellas mira al ser humano como un ente impulsador en la sociedad, que puede ser crítico de la realidad y al mismo tiempo puede transformarla. Según Colas Bravo, 1999, ubica el paradigma sociocrítico en el aspecto cualitativo, llamándolo métodos cualitativos de investigación para el cambio social, donde existen 4 componentes que articulan los 3 tipos de investigación. Y son: primero, fundamentación en la ciencia de la acción. Su función es determinar las teorías usadas y anunciar sus consecuencias. El conocimiento se enraiza en y para la acción. Trata de desarrollar una ciencia auténtica donde lo fundamental es comprobar las diferentes teorías
en un entorno real. Tercero, construcción de la realidad, relacionada con la acción reflexiva de las personas y las comunidades. Cuarto, conocimiento experiencial, se genera a través de la participación con los otros. Características del paradigma sociocrítico. Primero, posición ontológica nominalista. Comparte con el paradigma interpretativo que la realidad es un proceso de compartir conocimiento con los demás que se da en un grupo particular logrando un común acuerdo. Segundo, postura epistemológica subjetivista. Toma las principales ideas del paradigma interpretativo. Contribuye en que el conocimiento es crítico y puede cambiar el contexto en el que se desenvuelve una sociedad. También resuelve la imposibilidad de neutralidad generando una forma de liberación y transformación. Tercero, metodología dialógica y participativa. Promueve la colaboración activa en el proceso de investigación. El investigador se vuelve autorreflexivo, él y el objeto de estudio son iguales. Paradigma sociocrítico en la educación. Para este paradigma debería existir equidad en el sistema educativo y se debería tener en cuenta las creencias que los individuos poseen para lograr una mejor educación. Según Lucas y Santiago 2004, Tojar 2006, los planteamientos de este paradigma son: